Hola a todos. En esta ocasión quiero mostrar en Instagram cómo se crean los firmes o la estructura del pavimento en los cruces. Por ejemplo, este vendrá a ser el eje principal y el eje de color verde, pues el eje secundario que llega a la otra vía. Por lo tanto, vamos a crear un cruce aquí en el eje número 2. Voy a seleccionar el eje. He añadido un solo radio. Este eje es casi perpendicular, no es necesario usar dos radios ni tampoco tres radios. En este caso, un cruce bastante sencillo. El tema está aquí en acuerdos. He añadido una sola fila de datos. El cruce será contra el eje número 1, derecha anterior. Nuestro eje número 2 viene en este sentido, por lo tanto la derecha será este lado, izquierda será aquí. Como estamos llegando a este eje, no estamos pasando, porque podemos pasar y hacer un cruce aquí tipo cruz, pero no estamos pasando, así que derecha anterior a este eje sería derecha anterior, y en este lado sería izquierda anterior. Son los datos que hemos colocado aquí. Derecha anterior, izquierda anterior. 1 es el dato 1 que está aquí. Solo tenemos un dato. Entonces, no autorras porque la rasante ya lo hice de forma manual, he ajustado la rasante, pero sí que se calcule los peraltes de forma automática. El tema está en estos datos que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a crear los firmes o la estructura del pavimento de los acuerdos? Es cierto, vemos que nuestro eje viene de esta forma, el carril de nuestro eje será este. Por aquí tendrá la berma, el espaldón, el paseo, como quiera llamarlo, depende del país que se encuentre. Lógicamente que los acuerdos saldrán del borde del carril a borde de carril. Vamos a crear unos nuevos ejes que serán estos acuerdos que llegan al carril. Y esto va a generar sus propios perfiles transversales y va a crear el propio eje que será este borde, será también este eje. Además, va a crear también su propia estructura de pavimento. Ahora, tenemos una estructura de pavimento de este eje principal, que tendrá una subbase, una base y una carpeta asfáltica. En el caso del eje número 2, va a tener una base y una carpeta para que haya esa diferencia y podemos ver cómo funciona esta creación de firmes o de pavimento. Y no solo es el firme, sino también la subrasante, el suelo seleccionado, si fuera el caso que se haya colocado algún material de mejoramiento o similar por debajo de la subrasante. En este caso, vamos a decirle que sea el eje actual, todo que sea el eje actual. Por lo tanto, si yo voy a trabajar el eje número 2, estos acuerdos que se van a generar por aquí van a tener la misma estructura del pavimento de este eje. Si vemos aquí, tiene una transición, quiere decir que podemos transicionar entre la estructura del pavimento de este eje con este otro eje, y la otra opción será del otro eje, quiere decir que en este caso va a mantener, vamos a crear aquí el acuerdo, este acuerdo que tenemos por aquí, este tendrá la estructura del pavimento de este eje, así que el acuerdo va a tener una subbase, una base y una carpeta con los mismos datos o parámetros que tiene la estructura del pavimento del eje número 1. Esto se mantendrá lógicamente hasta este punto, pero con solo base y carpeta. Lo mismo pasará con este acuerdo. Este acuerdo va a tener
su base, base y carpeta, que será solo esto que estoy marcando ahora, esta área. Lo mismo aquí, solo esta área que va a tener el pavimento del otro eje, que será el eje número 1. Y así con todas las opciones, solo el cambio es en esos acuerdos o en esos abocinatorios. Entonces vamos a hacer el cálculo con el eje actual para ver cómo funciona ahora mismo esta opción. Voy a dar fin en el BIM y le voy a decir generar. Veamos en visualización. Voy a quitar algunos datos. Vamos a ver. Se nos ha creado aquí el cruce y vemos que continúa la plataforma del eje número 2 y se han creado los dos abocinatorios. Entonces tenemos, si voy a las propiedades, esto viene a ser la carpeta asfáltica en calle. Si vemos el otro material es la base grande, lo mismo que el eje número 2, carpeta asfáltica y base granular. Así que si vamos al eje número 1, que será en este punto, que estamos por aquí, este es el eje número 1. Este eje número 1 tiene una carpeta asfáltica caliente, además de ser un poquito más, tiene un espesor distinto, tiene una base granular y una subbase granular. Vemos que aquí habrá un salto porque está respetando el pavimento del eje número 2. Vamos a ver otra opción. En el eje número 2 vamos a decirle que sea el otro eje. Otro eje. Muy bien. Nos acercamos al empalme con el otro eje y vemos ahora que tiene una carpeta, una base y una subbase. Aquí los tres materiales. Vamos a ver esta parte con el otro eje que tiene una carpeta, una base, pero el acuerdo tiene la carpeta, la base y la subbase. Está respetando la estructura del pavimento del eje principal, ya no del eje secundario. Lo mismo va a pasar con este acuerdo. Si quisiéramos tener un tipo de pavimento aquí y otro tipo aquí, también se puede hacer sin problema. En este caso tendríamos que decirle cruces del eje número 2 y tendríamos que añadir y decirle derecha anterior. En el siguiente tendría que ser izquierda anterior y sería 0, y en el siguiente 1, y ahí podemos decirle qué es lo que queremos usar. Y ahora veamos la transición. Transición, transición y transición. En fin, vamos a desactivar los mapas, las excavaciones, las caravistas y vamos a abrir. Buscamos uno de los acuerdos y veamos qué ha pasado con la opción de transición. Aquí tenemos la carpeta que empalma perfectamente con esta carpeta. Está también la base que empalma con esta base y la subbase. Si vemos un poco más acá, vamos a ir acercándonos y qué pasa en este. Vemos que se va transicionando. Al final esto viene a ser carpeta con el mismo espesor, lo mismo base y subbase, perdón, lo mismo la base, pero la subbase se va desvaneciendo desde el inicio, que es este punto, hasta el punto de empalme.